Por un beso. Saga Bridgerton 7 por Julia Quinn. Capítulo 15. Ya estamos en la biblioteca de la casa Sinclair. No hay mucho que contar acerca del trayecto por Mayfair, aparte de señalar el manantial de energía y entusiasmo que animaba a Hyacinth y la ausencia de ambas cosas que padecía Gareth. ¿Ves algo?, susurró Hyacinth. Solo libros. Ella lo miró frustrada, pero decidió no reprenderlo por su falta de entusiasmo. Una discusión solo los distraería de la tarea que tenían entre manos. ¿Ves alguna sección que dé la impresión de contener libros científicos?, preguntó con la mayor paciencia que pudo lograr. Miró el estante que tenía delante y vio que contenía 3 novelas, 2 obras de filosofía, una historia de Grecia antigua en 3 volúmenes y un libro titulado Cuidado y alimentación de los cerdos. Pero, ¿están en algún orden? Más o menos, contestó Gareth, que estaba subido en un taburete examinando los estantes de arriba. No, en realidad no. Hyacinth echó hacia atrás la cabeza, mirando hacia arriba hasta que le vio la base del mentón. ¿Qué ves? Bastante sobre los primeros tiempos de Gran Bretaña, pero mira lo que encontré metido al final. Sacó un libro delgado y se lo tiró. Hyacinth lo cogió al vuelo y lo giró para verle el título. ¡No!, exclamó. Difícil de creer, ¿no? Hyacinth volvió a mirar la cubierta. En letras doradas se leía el título: La señorita Davenport y el marqués tenebroso. No me lo creo. Tal vez deberías llevarlo a casa de mi abuela. Nadie lo va a echar en falta aquí. Hyacinth abrió el libro en la primera página. Está escrito por el mismo autor de la señorita Butterworth. Tenía que serlo, comentó Gareth, flexionando las rodillas para ver mejor el estante de abajo. No sabíamos nada de este. Ya leímos La señorita Sainsbury y el coronel misterioso, por supuesto. ¿Una novela militar? Ambientada en Portugal, explicó Hyacinth, reanudando su exploración del estante que tenía delante. No me pareció muy auténtica, aunque claro, nunca he estado en Portugal. Él asintió, bajó el taburete y lo movió a la siguiente estantería. Ella lo observó subir al taburete y comenzar a mirar los libros del estante de más arriba. Recuérdamelo. ¿Cuál es exactamente el libro que estamos buscando? Hyacinth sacó del bolsillo el papel que llevaba bien doblado, lo abrió y leyó. Discurso en torno alle cose che stanno in sull'acqua. Él estuvo un momento mirándola. ¿Y eso qué quiere decir? Discusión sobre el interior de las cosas que están en el agua, repuso ella en forma de pregunta, aunque no había sido su intención. Él pareció dudoso. ¿Interior de las cosas? Que están en el agua, o se mueven, o che in quella si muovono. Esa es la última parte. ¿Y alguien querría leer eso porque...? No tengo idea. Tú eres el universitario. Él se aclaró la garganta. Sí, bueno, no era muy aficionado a las ciencias. Hyacinth decidió no hacer ningún comentario y volvió la atención al estante. Había un tratado sobre la flora inglesa en 7 volúmenes, 2 obras de Shakespeare y un libro bastante gordo titulado simplemente Flores silvestres. Creo, dijo ella, mordiéndose el labio y mirando varios de los estantes que ya había revisado. Que esto estuvo en orden en algún momento. Parece que hay un cierto orden. Por ejemplo, aquí, señaló uno de los primeros estantes que había mirado. Casi todos son obras de poesía, pero justo en el medio hay algo de Platón y al final una historia ilustrada de Dinamarca. Exactamente, dijo él con la voz como si estuviera haciendo un mal gesto. Exacto. ¿Exacto?, repitió ella mirándolo. Él parecía azorado. Exacto, eso podría ser culpa mía. Ella pestañeó sorprendida. ¿Perdón?
Fue uno de mis momentos de más inmadurez. Estaba furioso. ¿Estabas furioso? Desordené los estantes. ¿Qué? Hyacinth habría querido ponerse a gritar, y la verdad, se sintió bastante orgullosa de no hacerlo. Él se encogió de hombros azorado. Me pareció una diablura impresionantemente solapada en el momento. Hyacinth se quedó mirando sin ver el estante que tenía delante. ¿Quién podría haber imaginado que esto iba a tener consecuencias y algún día te fastidiaría? Sí. ¿Quién? Gareth bajó del taburete, caminó hasta la otra estantería y la dio la cabeza para leer los lomos. Lo peor fue que la jugarreta resultó demasiado solapada. Mi padre no se molestó ni por asomo. Uy, a mí me habría dado un ataque de rabia. Sí, pero tú lees. Mi padre jamás se dio cuenta de que había algo desordenado. Pero alguien tiene que haber estado aquí después de que tú reordenaras. Miró el libro que tenía al lado. No creo que la señorita Davenport tenga más de unos pocos años. Gareth negó con la cabeza. Alguien debió dejarlo aquí. Podría haber sido la mujer de mi hermano. Me imagino que alguno de los criados lo puso en el lugar donde había más espacio. Hyacinth exhaló un largo suspiro, tratando de imaginarse el mejor método para buscar. ¿Recuerdas algo sobre el sistema de clasificación? ¿Algo? ¿Cualquier cosa? ¿Estaban ordenados por autor? ¿Por tema? Gareth negó con la cabeza. Tenía bastante prisa, así que cogí los libros al azar y los cambié de lugar. Guardó silencio, hizo una lenta respiración y con las manos en las caderas contempló la sala. Sí recuerdo que había bastantes libros sobre perros de caza, y más allá había... Se interrumpió. Hyacinth levantó la cabeza y vio que él estaba mirando un estante al lado de la puerta. ¿Qué? Preguntó interesada incorporándose. Una sección de libros en italiano, dijo él, echando a andar hacia la pared opuesta de la sala. Hyacinth lo siguió pegada a sus talones. Deben ser libros de tu abuela. Y los últimos que se le ocurriría abrir a cualquier Sinclair. ¿Lo ves? Gareth negó con la cabeza, pasando un dedo por los lomos de los libros, buscando los que estaban en italiano. Supongo que no se te ocurrió dejar ese conjunto intacto, dijo ella, acuclillándose para mirarlos de los estantes más bajos. No los recuerdo, pero seguro que la mayoría estarán en el lugar que les corresponde. Encontré aburrida la diablura, así que no hice muy buen trabajo. Dejé la mayoría en su lugar, y en realidad... dijo de pronto enderezándose. Aquí están. Hyacinth se incorporó al instante. ¿Son muchos? Preguntó. Solo 2 estantes. Me imagino que será caro importar libros desde Italia. Los libros estaban a la altura de la cara de Hyacinth, así que mientras él sostenía la vela, ella fue mirando los títulos, buscando algo que se pareciera a lo escrito por Isabel en la nota. Varios no tenían el título entero en el lomo, así que tenía que sacarlos para mirar la cubierta. Cada vez que sacaba uno, oía hacer una brusca inspiración a Gareth, seguida por un resoplido de decepción cuando volvía a ponerlo en el estante. Llegó al final del estante más bajo y continuó con el de arriba de puntillas. Gareth avanzaba detrás de ella, tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. ¿Ves algo? Le preguntó él en voz baja y casi al oído. Ella no creía que él quisiera atolondrarla con su cercanía, pero el resultado era ese. Todavía no, contestó, negando con la cabeza. La mayoría de los libros de Isabela eran de poemas, unos cuantos eran de poetas ingleses traducidos al italiano, pero cuando llegó a la mitad del estante empezó a ver ensayos, historia, filosofía, historia, historia. Retuvo el aliento. ¿Qué? Con las manos temblorosas, ella sacó un libro delgado y lo giró hasta que la cubierta quedó a la vista de los dos. Galileo Galilei, discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua o che in quella si muovono. Exactamente lo que escribí en la pista.
susurró Hyacinth, apresurándose a añadir. A excepción de lo del señor Galilei, habría sido muchísimo más fácil encontrarlo si hubiéramos sabido quién era su autor. Gareth hizo un gesto restándole importancia a eso y apuntó al libro. Con sumo cuidado, Hyacinth abrió la tapa esperando ver un trocito de papel. No había nada, por lo que volvió una página, luego otra, y hasta que Gareth le arrebató el libro. ¿Quieres estar aquí hasta la semana que viene? Susurró impaciente. Puso el libro con el lomo hacia arriba y sin la menor delicadeza cogió una tapa en cada mano, las abrió y sacudió suavemente el libro que pareció formar un abanico. Gareth, lo vas a... Shh. Volvió a sacudirlo, se agachó a mirar por entre las páginas y volvió a sacudirlo, con más fuerza, y como no, se soltó un trozo de papel y cayó sobre la alfombra. Él se agachó a recogerlo. Dámelo, no sabrás leerlo en todo caso. Convencido por su lógica, él le entregó la pista, pero se mantuvo cerca, inclinado sobre su hombro, sosteniendo la vela mientras ella desdoblaba la hoja. ¿Qué dice? Ella negó con la cabeza. No lo sé. ¿Qué quieres decir con que no? No lo sé. Ladró ella fastidiada por tener que reconocer su derrota. No reconozco ninguna palabra, ni siquiera sé si es italiano. ¿Sabes si tu abuela hablaba otro idioma? Ni idea. Hyacinth apretó los dientes, absolutamente desanimada por ese giro de los acontecimientos. No había esperado que encontraran necesariamente las joyas esa noche, pero no se le había pasado por la mente que la siguiente pista pudiera dejarlos ante una pared de ladrillos. ¿Puedo verlo? Ella le pasó la nota y lo vio negar con la cabeza. No sé qué idioma es, pero no es italiano. Y no tiene ninguna similitud. Gareth soltó una maldición en voz baja, una palabra que Hyacinth estaba segurísima no era para sus oídos. Con tu permiso, dijo entonces, empleando ese tono apacible que, sabía desde hacía mucho tiempo, era necesario al tratar con un hombre malhumorado. Podría enseñárselo a mi hermano Colin. Ha viajado muchísimo y podría reconocer el idioma, aun cuando no pueda traducirlo. Al verlo vacilar, añadió, podemos confiar en él, te lo prometo. Él asintió. Será mejor que nos vayamos. No hay nada más que hacer aquí en todo caso. No había mucho que ordenar. Habían vuelto a poner inmediatamente en su lugar todos los libros que habían sacado. Hyacinth llevó el taburete a su lugar junto a la pared y Gareth hizo lo mismo con una silla. Esta vez no habían descorrido las cortinas. No era mucho lo que iluminaba la luna. ¿Estás lista? Ella cogió la señora Davenport y el marqués tenebroso. ¿Estás seguro de que nadie echará en falta a este? Él metió la nota de Isabel entre sus páginas. Segurísimo. Hyacinth se puso a un lado observándolo mientras él pegaba la oreja a la puerta. No había nadie cuando entraron sigilosos hacía media hora, pero Gareth le había explicado que el mayordomo nunca se iba a acostar antes que el varón, y puesto que éste seguía afuera, en el baile de los Mottram, eso significaba que había un hombre en pie, y tal vez haciendo la ronda por la casa, y otro que volvería en cualquier momento. Mientras giraba silenciosamente el pomo, Gareth se colocó un dedo en los labios y le indicó que lo siguiera. Entreabrió un dedo la puerta, lo justo para mirar por la abertura y ver si había peligro. Juntos salieron al corredor y, sigilosos, no tardaron en llegar a la escalera que llevaba a la planta baja. Estaba oscuro, pero a Hyacinth ya se le habían adaptado los ojos lo bastante para ver por dónde pisaba, y antes de que transcurriera un minuto ya estaban en el salón, en aquel de la ventana con el pasador roto. Tal como hiciera la vez anterior, Gareth saltó afuera primero y luego formó un peldaño con las manos para que ella se afirmara y cerrara la ventana. Después la bajó, le dio un rápido beso en la nariz y le dijo, «Ahora es necesario que llegues a casa». Ella no pudo evitar sonreír.
Ya estoy comprometida sin esperanzas. Sí, pero yo soy el único que lo sabe. Hyacinth encontró bastante encantador que a él le preocupara su reputación. Después de todo, no importaba verdaderamente si alguien lo sorprendía o no. Se había acostado con él y debía casarse con él. Buen Dios, podría venir un bebé en camino, y aun en el caso de que no, ya no era virgen. Pero sabía lo que hacía cuando se entregó a él, sabía las consecuencias. Caminaron lado a lado por el callejón hacia Dover Street. Era imperioso que avanzaran rápido, comprendió ella. Los bailes de los Mottram tenían fama de durar hasta altas horas de la madrugada, pero habían comenzado tarde la búsqueda y seguro que pronto todos los invitados irían de camino a sus casas. Habría coches en las calles de Mayfair, por lo que tendrían que hacerse lo más invisibles que fuera posible. Bromas aparte, no tenía el menor deseo de que la sorprendieran en la calle a esas horas de la noche. Cierto que el matrimonio con Gareth ya era inevitable, pero de todos modos no le hacía ninguna gracia la idea de ser el tema de cotilleos procaces. «Espera aquí», dijo Gareth, deteniendo su avance con el brazo. Mientras él salía a Dover Street a asegurarse de que no había nadie, ella se quedó en las sombras, avanzando lenta y sigilosamente pegada a la pared, acercándose a la esquina todo lo que se atrevió. Pasados unos minutos, vio asomar la mano de Gareth haciéndole un gesto que indicaba que podía continuar. Estaba a punto de salir a la calle cuando oyó la brusca inspiración de Gareth y sintió su empujón obligándola a retroceder. Mientras esperaba que él apareciera a su lado, se aplastó a la pared cerca de la esquina y se apretó contra el pecho la copia de la señorita Davenport, que llevaba entre sus páginas la pista de Isabela. Entonces oyó. La voz del padre de Gareth dijo una sola palabra. «Tú». Gareth tuvo apenas un segundo para reaccionar. No supo cómo ocurrió. No vio de dónde venía el varón. Simplemente lo vio aparecer de repente. Alcanzó a empujar a Hyacinth hacia el callejón justo un segundo antes de que el varón lo viera. «Mis saludos», dijo con la voz más alegre que pudo, avanzando todo lo rápido que le permitían las piernas, con el fin de dejar la mayor distancia posible entre él y el callejón. El varón se venía acercando también, y a la tenue luz de la noche se le veía la cara furiosa. «¿Qué haces aquí?» Gareth se encogió de hombros, justo el gesto que había enfurecido tantas veces antes al varón, aunque esta vez no era su intención provocarlo, sino solo mantener su atención fija en él. «Iba de camino a casa», dijo con intencionada calma. El varón lo miró desconfiado. «Estás un poco lejos. Me gusta pasar a inspeccionar mi herencia de vez en cuando», repuso Gareth, esbozando su sonrisa más apacible. «Solo para asegurarme de que no lo has incendiado todo. No creas que no se me ha ocurrido. Ah, no me cabe duda». El varón estuvo un momento en silencio y luego dijo: «No estuviste en el baile esta noche». A Gareth no se le ocurrió qué contestar, por lo que solo arqueó ligeramente las cejas, manteniendo la expresión apacible. «La señorita Bridgerton tampoco estaba». «¿No?», preguntó él afablemente, esperando que dicha dama tuviera el suficiente autodominio para no salir de un salto del callejón gritando: «Sí que estaba». «Solo estuvo al comienzo», dijo entonces el varón. «Se marchó bastante temprano». Gareth volvió a encogerse de hombros. «Es la prerrogativa de una dama». «¿Cambiar de opinión?», dijo el varón. Esbozó una leve sonrisa y miró burlón. «Te vale más esperar que sea más constante». Gareth lo miró imperturbable. Sorprendentemente, seguía sintiéndose al mando, o por lo menos, como el adulto que le gustaba pensar que era. No sentía ningún deseo infantil de provocarlo, ni de decir algo con el único fin de enfurecerlo. Se había pasado la mitad de su vida tratando de impresionarlo, cuando creía que era su padre, y la otra mitad tratando de irritarlo, pero en ese momento, por fin, lo único que deseaba era librarse de él. No sentía del todo la absoluta indiferencia que deseaba,
pero sí estaba bastante cerca. Tal vez eso se debía a que por fin había encontrado a otra persona que le llenaba el vacío. Está claro que no perdiste el tiempo con ella, dijo el varón mordaz. Un caballero debe casarse, dijo Gareth. No era esa exactamente la frase que deseaba decir delante de Hyacinth, pero era mucho más importante mantener la estratagema con el varón que satisfacer alguna necesidad que ella pudiera sentir de frases románticas. Sí, un caballero debe, musitó el varón. Gareth sintió hormigueo en la piel, comprendía la insinuación del varón, aun cuando ya estaba comprometido con Hyacinth. Prefería que ella no se enterara de la verdad de su nacimiento hasta después de la boda. Así, todo sería más fácil, y tal vez... Bueno, tal vez ella nunca sabría la verdad, aunque eso era bastante improbable, tomando en cuenta el odio del varón y el diario de Isabela, pero cosas más raras han ocurrido. Necesitaba marcharse, ya. Tengo que irme. El varón curvó la boca en una desagradable sonrisa. Sí, dijo burlón. Tienes que asearte y arreglarte para ir a lamerle los pies a la señorita Bridgerton mañana. Apártate de mi camino, musitó Gareth en voz baja, pero el varón no había acabado. Lo que me pregunto es, ¿cómo lograste que te aceptara? Gareth comenzó a ver una niebla roja ante los ojos. He dicho, ¿la sedujiste? Preguntó el varón riendo, para asegurarte de que no pudiera decir no aun si... Gareth no tenía la menor intención de hacerlo. Su intención era conservar la calma, y lo habría logrado si el varón hubiera evitado los insultos, pero cuando mencionó a Hyacinth, se apoderó de él la furia, y antes de darse cuenta, tenía al varón aplastado contra la pared. No vuelvas a hablarme de ella, le advirtió, casi sin reconocer su voz. ¿Cometerías el error de intentar matarme aquí en una calle pública? Dijo el varón, y aunque la voz le salió en un resuello, se detectaba en ella un impresionante odio. Es tentador. Ah, pero perderías el título. ¿Y dónde estarías entonces? Dijo el varón, casi atragantándose con las palabras. Ah, sí, en el extremo de la cuerda de un verdugo. Gareth lo soltó, no debido a esas palabras, sino porque al fin estaba recuperando el dominio de sus emociones. Hyacinth estaba escuchando, no debía olvidar eso. Estaba a la vuelta de la esquina, no podía hacer nada que pudiera lamentar después. Sabía que lo harías, dijo el varón, justo cuando él ya se había girado para alejarse. Se detuvo en seco. Maldición. El varón siempre sabía qué decir, sabía exactamente qué cuerda pulsar para impedirle hacer lo correcto. ¿Hacer qué? Pedirle que se casara contigo. Gareth se giró lentamente a mirarlo. El varón estaba sonriendo de oreja a oreja, muy complacido consigo mismo. Verlo así le heló la sangre. Eres muy previsible, continuó el varón, ladeando ligeramente la cabeza. Ese era un gesto que Gareth había visto cientos de veces, tal vez 1000. Era un gesto altivo, despectivo, que siempre lo hacía sentirse un niño otra vez, el niño que se esforzaba tanto por ganar la aprobación de su padre, y el niño que fracasaba cada vez. Una sola palabra mía, dijo el varón riéndose. Solo una palabra mía. Gareth eligió con cuidado sus palabras. Tenía un oyente, no debía olvidar eso. Por lo tanto, cuando habló, solamente dijo: No sé de qué hablas. El varón se desternilló de risa, echando atrás la cabeza, rugió de risa, con unas carcajadas que impresionaron tanto a Gareth que guardó silencio. Ah, vamos, dijo después, limpiándose los ojos. Te dije que no podrías conquistarla, y fíjate en lo que hiciste. Gareth sintió oprimido el pecho, terriblemente oprimido. ¿Qué quería decir el varón? ¿Que deseaba que él se casara con Hyacinth? Fuiste derecho a pedirle que se casara contigo, continuó el varón.
¿Cuánto tardaste? ¿Un día? ¿2? No más de una semana, seguro. Mi proposición a la señorita Bridgerton no tuvo nada que ver contigo, dijo Gareth glacialmente. Vamos, por favor, dijo el varón con absoluto desdén. Todo lo que haces se debe a mí. ¿Todavía no te habías dado cuenta de eso? Gareth lo miró horrorizado. ¿Sería cierto eso? ¿Sería aunque fuera un poco cierto? Bueno, creo que me iré a la cama, dijo el varón exhalando un afectado suspiro. Esto ha sido entretenido, ¿no te parece? Gareth no sabía qué le parecía. Ah, y antes de que te cases con la señorita Bridgerton, gritó el varón por encima del hombro, ya con un pie en el primer peldaño de la escalinata de la casa Sinclair. Podría convenirte ver la manera de librarte de tu otro compromiso. ¿Qué? El varón sonrió dulcemente. ¿No lo sabías? Sigues comprometido con la pobre Mary Winthrop. Aún no se ha casado con nadie. Eso no puede ser legal. Ah, te aseguro que lo es. El varón se inclinó ligeramente. Yo me encargué de que lo fuera. Gareth se quedó inmóvil con la boca abierta. Si el varón hubiera cogido la luna y se lo hubiera arrojado a la cabeza, no podría estar más pasmado. Te veré en la boda, gritó el varón. Ah, tonto de mí. ¿Cuál boda? Riendo subió unos cuantos peldaños más hacia la puerta. Comunícamelo cuando lo haya solucionado todo. Dicho eso, agitó levemente la mano, con cara de estar muy complacido consigo mismo, y entró a la casa. Dios santo, musitó Gareth hablando consigo mismo. Dios santo, repitió, porque nunca en su vida había habido un momento más oportuno para decir en vano el nombre de Dios. ¿En qué lío estaba metido? Un hombre no puede proponerle matrimonio a más de una mujer, y si bien él no le propuso matrimonio a Mary Winthrop, el varón lo hizo en su nombre y firmó documentos a tal efecto. Él no sabía qué podía significar eso respecto a sus planes con Hyacinth, pero no podía ser nada bueno. ¡Ay! ¡Maldición! Hyacinth. Dios santo, desde luego, ella lo había oído todo. Echó a correr hacia la esquina, luego se detuvo a mirar hacia la casa para asegurarse de que el varón no lo estaba observando. Las ventanas seguían oscuras, pero eso no significaba. ¡Ah! ¡Demonios! ¿Qué importaba? Corrió hacia la esquina, dio la vuelta y se detuvo en seco. En el lugar donde la había dejado, no estaba Hyacinth.